pide, suelta tus dilemas. Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad. Es un paso de fe que Él te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar. Estás en el mejor lugar. Familia en Cristo, que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Les damos una cordial bienvenida y un abrazo gigante a todas aquellas personas que se conectan a nuestra transmisión en vivo y a todos aquellos que vendrán a conectarse poco a poco en el transcurso de la semana. Hoy traemos un mensaje especial. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Somos Sanidad con Propósito. Bienvenidos a nuestra reflexión para el día de hoy. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, que somos más que vencedores. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a cerrar nuestros ojos y a poner este tiempo en manos del Señor, delante de Él, para que sea Él hablando a nuestro corazón, conforme a cada una de nuestras necesidades y glorificándose en cada una de tal vez esas adversidades que estamos viviendo. Y digámosle al Señor, Padre, ponemos delante de ti este espacio. Sé tu, Señor, hablando a cada uno de nuestros corazones. Sé tu, Señor, mostrándonos el propósito que tienes para cada una de las adversidades que vivimos, para cada una de esas situaciones que tenemos diariamente. Glorifícate, Señor, en cada una de nuestras vidas, en nuestros hogares, y levántanos, Señor, a lugares de victoria, porque sabemos, Señor, que en ti somos más que vencedores, porque te amamos, Señor, y sabemos que si te amamos, todas las cosas que hagamos o todas las cosas que nos sucedan nos ayudarán a bien, porque tienes un propósito para nuestras vidas. Permítenos, Señor, que podamos ver en esta mañana ese propósito que tienes para cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, hoy les traje un mensaje que he titulado ¿Por qué a mí? Esa pregunta que hacemos constantemente cuando viene una mala situación. Esa pregunta de ¿por qué a mí? Surge del dolor. Esa pregunta de ¿por qué a mí? Surge de la confusión y surge del deseo humano de entender el sufrimiento, de entender la enfermedad, de entender la situación difícil. Pero en lugar de buscar una respuesta inmediata para esa pregunta, ¿por qué me pasan a mí? ¿Por qué siempre tengo que ser yo? La palabra del Señor nos invita a que vayamos más allá y confiemos en el carácter de Dios. Confiemos en que ese sufrimiento no es ajeno a nuestra vida. Y que confiemos en que ese sufrimiento tiene un propósito. En que esa situación y esa adversidad que estamos viviendo tiene un propósito. Y tal vez nosotros no conocemos ese propósito de primera mano. Y muchas veces nos sumergimos en el dolor de ¿por qué me pasan a mí? ¿Por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? ¿Por qué mientras celebramos una fiesta precisamente viene una tragedia y pasa delante de nosotros? ¿O por qué nosotros no podemos entender ciertas situaciones, la enfermedad inesperada? Tal vez la pérdida del empleo. ¿Por qué una traición? ¿Por qué una desilusión? ¿Por qué tal vez una etapa de soledad? ¿O por qué un hijo rebelde? ¿O tal vez por qué ese auto no prende? Pues esta mañana, mientras veníamos hacia acá, cuando salí de mi casa, fui a encender mi auto y no encendió. Y preciso traigo un mensaje que dice, ¿por qué a mí? Y voy tarde. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué esta situación se presenta y se repite una y otra vez? ¿Y por qué vengo lidiando con esa falla y a veces prende y a veces no prende y le echo de todo, pero nada lo soluciona? Y entonces viene un momento de frustración. Y mientras vino ese momento de frustración me puse a leer lo que les iba a predicar hoy. Porque necesitamos aferrarnos a una esperanza. Porque no podemos aferrarnos al por qué a mí. Y entonces salir y agarrarla contra todo el mundo. Y pelear con todos porque a mí solamente me pasan cosas malas. Pues he aprendido poco a poco en este camino que hemos hecho juntos, en que cada vez que les preparo un mensaje tengo que probarlo, en que cada vez que les preparo un mensaje tengo que atravesar de alguna manera por la resolución de alguna cosa que pasa en mi vida. Y por eso caminamos juntos en este camino y me atrevo a venir a contarles que el Señor siempre ha tenido una salida para cada situación. Que el Señor siempre nos ha mostrado su respaldo para cada situación. Porque como primera medida en esta mañana,
quiero que reflexionemos en que Dios está presente en medio de la dificultad. Dios está ahí. Tal vez no entendamos muy bien cuál es la situación que estamos viviendo. Tal vez en primera instancia decimos, ¿por qué a mí? Pero ¿por qué tiene? Pero Dios está presente. Dice el Salmo 46 y el versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En hebreo la palabra amparo o machacé implica un refugio protector frente al peligro. O sea, implica una garita, le llaman en el ejército, un lugar donde te metes y eres protegido, un búnker. ¿Ya? Implica que hay algo que te protege de manera sobrenatural. Si Dios es tu amparo, si Dios es tu fortaleza, hay algo sobrenatural, muchísimo más grande que toda esa situación que estás viviendo, que está protegiéndote, que está cuidándote, que está resguardándote. Porque a veces no sabemos leer muy bien lo que sucedió. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas malas a mí si estoy haciendo las cosas bien? La Escritura no niega en ninguna parte que nosotros vayamos a tener dificultades. Dice, es nuestro pronto auxilio, ¿en qué? En las tribulaciones, de manera que nos presenta una realidad. Y es que la realidad de nuestra vida es que vamos a tener dificultades. No hay un solo hombre o mujer o personaje de la Biblia en el que podamos fijarnos y decir, oiga, a este nunca le pasó nada malo. Por el contrario, son personas que atravesaron dificultades, que atravesaron retos y que muchas veces tal vez dijeron, ¿y por qué me pasa esto a mí? Algunas veces he dicho, Señor, si yo te sirvo, ¿por qué yo? ¿Por qué esta dificultad? ¿Por qué esta necesidad? ¿Por qué esta persistente falta de un transporte? ¿Por qué esta persistente causa, efecto? Pues Isaías 43 dice en el versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y esto es una serie de situaciones y de circunstancias difíciles que nos presenta Isaías. Él no dice, si llegas a Cristo, dejará de haber fuego. Él no dice, si te aferras al Señor, dejarán de haber aguas turbulentas. No. Él no dice, si llegas a Cristo, dejarás de tener que atravesar ríos. No. O dejarás de caminar en el lodo. No. Él dice, cuando tengas que pasar por allí, yo estaré contigo. Y esa es nuestra garantía, que cuando pasemos por la dificultad, Dios está contigo. Dios está contigo en esa enfermedad. Dios está contigo en esa tribulación. Dios está contigo tal vez en esa materia que no has podido superar, en esa calificación que no has podido subir de nivel. Dios está contigo ahí cuando te robaron el auto. Dios está contigo cuando perdiste ese trabajo. Dios ha estado contigo cuando has perdido a esa persona que amabas. Dios ha estado contigo cuando has estado enfermo, cuando has estado solo. Dios ha estado contigo cuando te despidieron del empleo de manera injustificada. Dios ha estado contigo cuando han estado hablando mal de ti. Dios ha estado contigo respaldándote. Ahí constantemente, cuando el negocio no salió como lo esperabas o cuando tus hijos realmente te dieron la espalda. Dios ha estado contigo en cada instante y Dios está con nosotros, aún cuando atravesemos la prueba, aún cuando atravesemos las aguas turbulentas, aún cuando vayamos por esos ríos que nos anegan de lodo, aún cuando tengamos que pasar por el fuego, porque el fuego nos prueba y el fuego nos hace más fuertes. Y Dios está con nosotros para llevarnos a otro nivel. Dice Hebreos, el capítulo 13 y el versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, y escuchen esto, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esto es una promesa enorme, de que Él siempre va a estar con nosotros, de que Él siempre va a ser nuestra ayuda, de que Él siempre va a ser nuestro amparo, y de que Él nunca nos dejará. Y tal vez muchas veces nosotros nos apartamos de Él, y nos vamos a hacer cosas malas, y creemos que Él nos dejó.
y que Él nos soltó de su mano porque no le hemos correspondido como deberíamos. Y nos pasa así como cuando peleamos con el papá o con la mamá y creemos que el papá o la mamá ya nos dejó de querer. Pero no es así. El Señor te ama y el Señor siempre va a estar ahí para ayudarte. Y no debes temer porque Él hace mucho más de lo que te imaginas por ti, a pesar de que tal vez te hayas apartado de Él, a pesar de que tal vez no estés alineado con el propósito que Él tiene para ti, a pesar de que tal vez te hayas perdido un poco. Pero Él puede hacer mucho más de lo que cualquier hombre pudiera hacer por ti o de lo que cualquier persona pudiera hacer por ti. José fue vendido por sus hermanos. José fue encarcelado injustamente. José fue olvidado. Sin embargo, en Génesis capítulo 39 se repite una y otra vez una frase. Y es, pero Jehová estaba con José. Pero Jehová estaba con José. No sé cuántas veces hayas sido encarcelado. Tal vez de las circunstancias, tal vez de las situaciones, o tal vez de la tristeza, del dolor, tal vez de la angustia de no saber qué hacer. Tal vez has sido señalado injustamente. No sé cuántas veces tal vez te hayan vendido como a José, o te hayan olvidado. Sin embargo, la palabra del Señor dice que el Señor está contigo, que el Señor te acompaña, que Él es tu guía, que Él es tu amparo, que Él es tu refugio y que Él no te desamparará, pero que no te va a dejar. En medio de esa situación difícil que estás viviendo, Él no te va a soltar. Porque como segunda medida, las pruebas tienen un propósito, aunque no lo entendemos ahora mismo. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿cómo es esto? La tribulación produce paciencia, porque el Espíritu Santo está haciendo una obra grande en cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Entonces la tribulación produce prueba. ¿Y cómo es que la tribulación produce prueba? Pues la palabra prueba significa dokimé. Implica carácter que ha sido aprobado como el metal que ha sido refinado. La palabra prueba es un carácter refinado, es un carácter probado. La palabra dokimé lo que implica es que esa tribulación que estás viviendo te va a refinar, te va a aprobar. Lo que está haciendo la tribulación en tu vida es darte una certificación, es darte una prueba de que tú eres capacitado para superar cualquier dificultad. ¿Por qué? Porque Dios ha estado contigo. Y lo que Dios está haciendo contigo es dokimé, prueba, dándote aprobación de un carácter refinado que ha sido probado como el metal que ha sido refinado. Pues 2 Corintios capítulo 4 y versículo 17 dice, esta leve tribulación momentánea produce un eterno paso de gloria. Esta leve situación difícil que estás viviendo produce dokimé, produce un carácter para la eternidad. Dios no solo te está probando para que puedas vivir una vida resuelta en esta tierra, sino que Dios te está probando para un paso eterno, para un paso de gloria. Santiago 1, 2, 4 nos dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Y por qué vamos a estar gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas? Porque cuando superemos esa etapa, vamos a ser aprobados. Porque cuando superemos esa etapa, vamos a ser fortalecidos. Porque cuando superemos esa etapa, vamos a tener dokimé. Vamos a tener un carácter que ha sido aprobado y que ha sido pulido y que ha sido refinado y que ha sido estructurado. Y no vamos a ser los mismos niños fluctuantes que cualquier cosa nos deprimía, que cualquier cosa nos llevaba abajo, que cualquier cosa nos hacía renunciar, sino que nos vamos a fortalecer, porque el Señor siempre está con nosotros. En Juan y el capítulo 9, Jesús nos presenta toda una historia acerca de un ciego de nacimiento. Y
Cuando le preguntan los discípulos a Jesús acerca de este ciego, ¿por qué estaba viviendo esa tribulación? ¿Por qué estaba ciego? Y yo quiero que te preguntes ahí en esta mañana acerca de tu situación. ¿Por qué estoy inmóvil? ¿Por qué no puedo levantarme muchas veces cuando mi espalda me duele y quedo ahí inmóvil en la cama? Es ese sentido de frustración más enorme que he tenido en mi vida. Porque el no poder moverme, el no sentir las piernas es supremamente difícil para mí. Pero sea cual sea tu situación que estás viviendo, eso que te deja inmóvil, eso que te deja paralizado, tal vez el miedo, tal vez el dolor, tal vez la angustia, tal vez la soledad, tal vez la confusión, eso que sea que estás viviendo en este momento, pregúntate, así como como los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿y por qué? ¿Acaso quién pecó, sus papás o acaso quién tiene la culpa? ¿Por qué a mí? Pues el Señor les contestó, es para que Dios sea glorificado en esa situación. Y Dios te responde hoy en esta mañana, que tal vez sea cual sea esa situación difícil que estás viviendo, Dios quiere ser glorificado en esa situación. Dios quiere mostrarse en esa situación. Dios quiere sacarte al otro lado de esa enfermedad, sacarte al otro lado de esa adversidad, sacarte al otro lado de esa dificultad y que su nombre sea glorificado para que tú puedas hablar y decir, no fue por mí, no fue por mis habilidades, no fue por mi experiencia, no fue por todo lo bueno que sé hacer, sino fue porque Dios se glorificó en medio de esa situación difícil. Y Dios te va a dar la victoria, porque en Él somos más que vencedores. Las pruebas no siempre tienen un sentido inmediato, no siempre tienen una respuesta inmediata, y ese por qué no siempre va a venir de forma inmediata, pero Dios lo usa para perfeccionar nuestra fe, lo usa para perfeccionar nuestro carácter, y lo usa para glorificarse en nuestras vidas delante del mundo. Porque como tercera medida, podemos confiar en que Dios tiene el control, aunque nosotros no entendamos lo que nos está sucediendo. Y para esto quiero enmarcarlo con Isaías 55, pero quiero que pienses en esta mañana si realmente te has agarrado de la mano de Dios, o si solo buscas a Dios cuando estás en la tribulación, cuando estás en el naufragio, cuando estás en medio de la tormenta. Porque la palabra del Señor dice en Isaías 55, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo quiero que hagas esa reflexión. ¿Realmente tú estás arrepentido de llevar una vida de pecado? ¿Y realmente tú estás dispuesto a anclar tu vida en Dios para encontrar esas respuestas a los por qué? ¿O quieres seguir caminando por tu cuenta, pero después viniendo ante Dios a preguntarle por qué? Necesitamos anclarnos a Él. Necesitamos buscarle mientras pueda ser hallado. Necesitamos buscarle en cuanto Él está cercano. Y necesitamos dejar de hacer las cosas que van en contra de la voluntad de Dios para encontrarnos con su presencia y para empezar a entender que podemos confiar en que Él tiene el control de nuestra vida. Porque si nosotros caminamos en una vida de pecado, pero le reclamamos a Dios porque no nos da bendiciones, pues estamos mal. Porque lo primero que tenemos que hacer es anclarnos a Él. Él es buscar de Él. Él es amplio en perdonarnos. Él quiere perdonarnos, Él quiere abrazarnos. Dice, paso seguido en el versículo 8, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. El Señor tiene planes muy grandes para ti. El Señor tiene planes maravillosos para ti. Pero necesitamos entender que debemos buscarlo. Necesitamos entender que debemos aferrarnos a Él. Los pensamientos que el Señor tiene para nosotros son mucho mejores que lo que nosotros pensamos para nosotros mismos. El camino que Dios tiene para cada uno de nosotros es mucho mejor que el camino que nosotros mismos podemos elegir. La soberanía de Dios significa que nada se escapa de Él. El plan perfecto que Él tiene para ti, Él lo va a cumplir, pero necesitamos aferrarnos a Él.
Necesitamos seguir su consejo. Dice la palabra de Dios en Proverbios 19:21, muchos son los pensamientos que hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece para siempre. No sé si quieres seguir caminando en tus propios consejos. No sé si quieres seguir caminando en tus propios pensamientos. No sé si quieres seguir caminando de acuerdo a tus propias estructuras mentales, o quieres definitivamente acercarte a Él y definitivamente dejar que Él gobierne tu vida. Y que Él gobierne tu casa. Y que Él gobierne en todas esas situaciones que tal vez no entendemos. Job, que fue un hombre conforme al propósito de Dios, que siguió y que abrazó el propósito de Dios, dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Estás dispuesto a bendecir al Señor aún en medio de tu enfermedad, aún en medio de tu dificultad, aún en medio de tu situación, aún en medio de tu desesperación? Porque cuando termina toda la tribulación que Job vivió, Job se encuentra con Dios. Job le dice a Dios: oye, de oídas yo te había oído. Iba a la iglesia cada domingo. Yo escuchaba por allá al pastor predicar. Yo escuchaba que había un Dios grande. Escuchaba que había un Dios bueno. De vez en cuando oraba. De vez en cuando me encomendaba a Él. De oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. Yo quiero que nos enfoquemos en ver a Dios en nuestras vidas. Pero para eso tenemos que hacer un cambio radical en el camino que llevamos y comenzar a aferrarnos a sus promesas y comenzar a buscarle, no solo en la tribulación, no solo en la dificultad, sino constantemente caminar con Él de su mano, sino que constantemente andemos con Él. Nos vamos a equivocar, vamos a fallar, le vamos a fallar a otros, vamos a fallar en nuestros planes, en nuestros proyectos, nos van a suceder cosas malas, pero Él nunca nos dejará, nunca nos abandonará. No siempre vamos a entender lo que Dios está haciendo, pero nosotros sí podemos caminar con Él. Muchas veces caminamos por nuestra propia cuenta y Él quiere que nosotros nos agarremos de su mano, quiere que hagamos una amistad, que hagamos una alianza. Él quiere acompañarnos en cada uno de los pasos que demos. Pues quiero que se grabe en esta palabra, el telos de la prueba. El telos implica el para qué. Porque tal vez la respuesta a este sermón de hoy no es por qué a mí, sino que tenemos que enfocarnos en el telos de Dios, en el para qué me pasan estas cosas a mí. Porque el telos de la prueba no es el dolor por sí mismo, sino que Dios lo usa para formar, para purificar, para fortalecer, para preparar a sus hijos para algo mayor, en esta vida y en la eternidad. Dios no siempre te va a responder por qué a ti, pero Él siempre te va a mostrar para qué te hizo atravesar ese valle. Él siempre te va a mostrar para qué te hizo atravesar esa enfermedad. Él siempre te va a dar el telos, el para qué. Y nosotros tenemos que aferrarnos a ese para qué. Porque muchas veces pasamos nuestra vida frustrados en el dolor. Y el por qué muchas veces no tiene respuesta. Pero Dios siempre nos va a mostrar para qué. Romanos 8:28 no es una promesa de comodidad, es una promesa de redención a los que aman a Dios, a los que de verdad le siguen, a los que confían en el telos de Dios. Dios siempre responde. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día en que Jesucristo venga. El Señor tiene un para qué de las cosas. El Señor tiene una promesa enorme caminando hacia ti. Y estamos persuadidos de que Él, que comenzó la buena obra en nosotros, no parará hasta perfeccionarla. ¿Por qué? Porque sabemos que, como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas tienen un propósito. Todas las cosas que atravesamos y que vivimos tienen un para qué. Por eso yo te pido que cierres tus ojos y que comencemos a caminar de alguna manera hacia ese para qué de mi situación, hacia ese para qué de mi circunstancia, hacia ese para qué de mi momento que estoy viviendo. ¿Para qué está pasando esto en mi vida? ¿Para qué Dios me dejó atravesar por esta dificultad? Y digámosle al Señor, Señor, tal vez no entiendo por qué. Tal vez en medio de mi dolor,
en medio de mi sufrimiento, en medio de mi frustración, tal vez en medio de mi enfermedad, tal vez en medio de mi pérdida, porque perdí mi trabajo, porque perdí mi auto, porque perdí mi proyecto, tal vez en medio de la traición, tal vez en medio de la desilusión, tal vez en medio de la soledad, o tal vez en medio de la situación difícil en mi casa, en mi familia, con mis padres. Tal vez en medio de todas las circunstancias que he vivido últimamente, no entiendo por qué me pasan a mí estas cosas. Pero quiero, Señor, que te reveles a mi vida y que me muestres para qué estás permitiendo que atraviese por esta situación. Y que, Señor, te glorifiques en esta situación para que cuando todas estas cosas me muestren todo lo bien que me han hecho, me muestren todo lo que me han ayudado, pueda hablar de que tienes un propósito, de que tienes un propósito para los que te aman, de que tienes un propósito para los que llamaste, de que tienes un propósito para los que te buscan, de que eres galardonador de aquellos que te buscan, de que premias la fidelidad, de que premias la lealtad, de que premias la persistencia, de que si caminamos, Señor, siempre delante de ti, de que si nos aferramos más a tus promesas que a nuestras dificultades, tú, Señor, siempre te vas a glorificar en cada situación. Y yo te pido, Padre Santo, en esta mañana, por cada familia representada en este ministerio, para que en medio de cada adversidad, en medio de cada situación difícil, en medio de cada enfermedad, en medio de cada tribulación, seas tú mostrándoles tu gloria, seas tú mostrándoles, Señor, tu respaldo, seas tú mostrándoles, Señor, tu poder, seas tú mostrándote a cada uno de ellos con poder, Señor, que seas tú, Señor, levantándolos a lugares de autoridad, que seas tú, Señor, mostrándoles que en ti somos más que vencedores, que no es por nuestras habilidades, que no es por nuestra práctica, que no es por nuestra pericia, sino porque tenemos un Dios grande y poderoso. Y te muestre, Señor, en esta mañana a cada hogar, y te muestre, Señor, a cada familia, te muestre, Señor, a cada madre que está atravesando una dificultad, te muestre, Señor, a cada padre que se ha sentido frustrado con sus hijos, que se ha sentido frustrado con su propósito, que se ha sentido ahogado en las deudas, que se ha sentido ahogado en las dificultades. Señor, levántales en esta mañana y muéstrales, Señor, que tienes un propósito. Y muéstrales, Señor, para qué están atravesando esta dificultad. Y muéstrate, Señor, a ellos y glorifícate en medio de nosotros. Porque eres un Dios grande, porque confiamos en que eres un Dios poderoso, porque confiamos en que tú tienes todo el poder y toda la capacidad para sacarnos adelante. Y porque confiamos, Señor, que en ti somos más que vencedores. Ponemos, Señor, este tiempo delante de ti y te pedimos, Señor, que seas tú acompañándonos y guiándonos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis amados, que el Señor les bendiga y que aunque no entiendan por qué a mí y por qué nos suceden estas cosas, podamos caminar hacia el para qué y nos conformemos con la perfecta voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y siempre nos va a dar la victoria. Nos vemos el próximo domingo. Que el Señor les bendiga. Suelta tus dilemas, Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad, es un paso de fe que Él te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar.